Bienvenidos a nuestro episodio número 2, La Tragedia, acá en nuestro podcast Matrimonios en Declive. Antes de contarles de qué se trata la tragedia, vamos a recapitular un poco acerca de lo que hablamos en el capítulo anterior, que fue acerca de pues cómo nos conocimos, el noviazgo que llevamos, y tal vez solo mencionar unas cosas puntuales, ¿verdad, mi amor? Acerca del noviazgo y lo que hablábamos en los cuidados acerca de los límites, de realmente planificar, cuando sea en un noviazgo, planificar. ¿Qué otro sería? Primero sería obtener una identidad. Una identidad. Ajá, y luego planificar. Planificar, Ajá. claro. Y sobre todo, pues, tener en claro que se quiere, si alguien tiene un llamado, tiene un ministerio, tiene que entender que tiene que cuidarse, principalmente en el área sexual, siento yo, y obviamente en otras cosas, pero era lo que hablábamos un poco acerca de cómo nos conocimos, todo el noviazgo que llevamos, pero vamos a hablar un poco acerca de la tragedia. Creo que en estos últimos años hemos visto cómo los matrimonios jóvenes han estado pasando momentos duros, divorcios a los 2 años, 3 años, ¿verdad? Pero lo que creo que ha estado pasando es de repente el tema de los bebés. O sea, lamentablemente hoy los matrimonios les está costando tener un bebé. Y eso ha causado divorcios porque no es fácil sobrellevar eso, ¿verdad? O sea, de perder un bebé, de que hayan planificado tanto la boda, les fue bien en la boda, y comienza el problema eso de empezar a ver que no queda embarazada la esposa, y ahí empieza un problema serio. Nosotros pasamos una situación bien complicada, ¿verdad? Donde queremos contarles que vivimos la pérdida de 2 bebés, que ahora que lo contamos es fácil decirlo, pero ese tiempo cuando lo pasamos, cuando lo vimos, fue un tema muy complicado. Y creo yo que queremos contar la experiencia de cómo fue la tragedia después de casados. ¿Cuánto tiempo después de casados fue? Tú que eres pilas ahí para las fechas, ¿cuánto tiempo fue que después de casados quedaste embarazada? Bueno, pues la verdad es de que ese es un tema muy complicado que ha sido difícil de abordar, ¿verdad? Porque, Claro. como lo decía yo en el primer episodio, yo venía de de planificar pues fechas, Ujú. quiero tener un noviazgo a tal fecha y se me concedió casarme a tal fecha. Y pues decidimos, porque Claro. te recuerdas que pactamos tener un bebé a los 3 años, porque Ujú. queríamos tener 3 años, pues estar disfrutando nuestro matrimonio. Que tal vez Y, dicho sea de pausa, me hago un paréntesis. ajá, Cuando se casan, pues no se afanen. Disfruten su tiempo de soltería, unos 2 años, 3 años, ¿verdad? Porque a veces exacto. a los 6 meses que no viene un baby ya empiezan problemas. Terminamos del... Muy bien, pero después de esa planificación, pues también teníamos nosotros pues graduarnos de la universidad y todo. Claro. Y en ese momento pues nosotros nos casamos en noviembre y Ujú. en febrero, ¿qué sería? Noviembre, diciembre, Diciembre, enero. enero, febrero. Como a los 4 meses resultó embarazada Ujú. y a los 2 meses pues se pierde el bebé. Claro. Ahí fue parte o sea, es una tragedia de los dos, Claro. pero yo venía de una tragedia porque un mes antes se muere mi hermano. Mm. Entonces, yo honestamente no sentí la pérdida del primer bebé porque pues yo tenía en claro que a los 3 años necesitaba graduarme de la U, necesitaba hacer varios proyectos. Ujú. Y pues se pierde el bebé, ¿verdad? Al año, cabalita al año, perdimos al Otro siguiente bebé. bebé de Claro. 2 meses. Y lo que me llama mucho la atención ahí
honestamente, personalmente, no sé cómo lo hayas vivido tú, pero personalmente empezó como al mes que nos casamos, familiares, inclusive vecinos, amigos, ya empiezan, ¿y para cuándo el bebé? Claro, ¿Y para cuándo el bebé? Y siempre muy uno tiene complicado. algo plasmado o Ujú. llegar a una meta. Y entonces te empiezan como que, y peor si usted no puede quedar embarazada. Entonces, en medio del afán que tú hablabas, pues te haces a un lado a lo que tú planificas. Claro, no, Y cuando yo resulté embarazada, fue así como que, ay, sí, logré estar embarazada, pero después fue un shock el perder a nuestro bebé, Ujú. ¿verdad? Claro, y tal vez antes de entrar a cómo sucedió todo, porque es fácil, como digo, es fácil decir perdimos a un bebé, tal vez a los matrimonios que hoy están a punto de divorciarse, que llevan poco tiempo, es darles un consejo, no se dejen presionar por la gente. Cuando están de novios, dicen cuándo se van a casar, cuándo va a ser la pedida. Cuando ya está casado, cuando viene el primer baby. Cuando tiene el primer baby, ¿Cuándo va a cuando ser? viene el segundo baby. Y Y, si es y si es niña, niña, ¿por qué no ¿por fue qué no niño? fue niña? Entonces, obviamente, esa presión tenemos que cuidarnos de eso, ¿verdad? Porque al final la gente, pues, mira cómo va la situación y está presionando y presionando. Pero la situación que vivimos fue que, pues, lo tomamos muy bien. Me recuerdo que cuando resultaste embarazada, unos amigos llegaron Exacto. a la casa y hicieron un cartel. Me Ajá. recuerdo bien, hicieron un cartel, nos pusieron globos, adornos y me dieron la sorpresa porque yo entré al cuarto y ahí estaban los amigos y sorpresa y el baby y todos bien felices. Me pareció muy bien, la verdad me pareció muy bien, pero después de haber dado la noticia a los 15 días No, o como al al mes. mes, se pierde el bebé. Entonces fue una cosa, para mí fue bien, un shock completo porque pues nuestra ilusión, ¿verdad? El baby, todo el mundo ya lo sabía, cómo decirle a la gente que se había perdido el bebé. Pero yo me recuerdo que un domingo, perdiste el bebé un domingo y un sábado, como eso de las 9 de la noche, yo me recuerdo que tomé mi Biblia, estaba leyendo la Biblia y tomé mi Biblia. Y les voy a compartir este versículo que es en traducción lenguaje actual, porque eso fue el que me ubicó, porque yo no sé qué hubiera pasado si no me ubica este versículo. Porque dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Eso está en Santiago 1:5. Si no tiene sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, deben pedirla con seguridad de que Dios se las dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Y aquí está el versículo que me ubicó. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. Yo me recuerdo que ese versículo lo tomé, fue un sábado, y yo dije, Señor, ¿por qué me hablaste de eso, va? ¿Por qué me hablaste acerca de tomar buenas decisiones? Y me recuerdo que el domingo, como eso de las 9 de la mañana, empezó el problema, tuviste un sangrado, fuimos al hospital y ahí nos dijeron, ¿verdad? Pues lo sentimos bastante, que se perdió el bebé. Y ahí empezó una tragedia complicada y que 10 años después las vamos a contar, porque Claro. son episodios que queremos en este podcast, queremos hacer estos episodios porque no es fácil. Se pierde al bebé y empieza una lucha de fe muy fuerte, donde preguntaba dónde estaba Dios, porque preguntamos por qué Dios lo permitió. Pero a mí este versículo me ubicó y me recuerdo que en medio de esta tragedia, el Señor me hablaba y me decía que las buenas decisiones no se toman cuando uno está en paz. Las buenas decisiones se toman
cuando estamos en medio de una tormenta. Entonces eso fue bien complicado porque ese versículo que yo acababa de leer habla acerca de las pruebas, habla acerca de las dificultades. Pero ese versículo que dice, y el hombre que no es confiable ni capaz, no se le dará nada, me hizo entender que ahí tenía que tomar una decisión. ¿Seguir creyéndole a él? O definitivamente ya no. O decir, Señor, ya te servimos, ya hicimos muchas cosas por ti, y el baby no, lo perdimos, enojarnos con Dios. Y en medio de esa tormenta, me imagino una tormenta bien grande, donde habían dos puertas. ¿Me peleo con Dios o le sigo sirviendo a Dios? Claro. En medio de esa tormenta me recordé ese versículo. Porque perdiste el baby, vinieron enojos, vinieron cosas muy complicadas, donde no sabíamos qué hacer, donde teníamos que seguir sirviéndole al Señor, pero preguntarse, Señor, ¿por qué? Y entonces, ahí en medio de esa tormenta fuerte, pude entender que el Señor me estaba enseñando a tomar una decisión. De mi parte, ahorita vas a contar cómo fue el proceso tuyo, porque no es fácil también. Entonces me recuerdo que dije, bueno, vamos a tener que seguir sirviéndole al Señor. Entonces, esa fue una experiencia bien terrible. Cuando fuimos al quirófano porque te hicieron legrado, fue una cosa bien terrible, no sabíamos qué era eso. Tuvieron que hacerte legrado y me recuerdo que estábamos en la clínica, tuvieron que anestesiar, te hicieron el legrado, salimos vacíos, tristes. Me recuerdo que tenías hambre y pasamos por ahí a comprar un atolito, que era lo único que teníamos. Te pregunté, ¿tenías hambre? Pasemos. Pero era una soledad, un vacío bien terrible porque acabamos de perder a un baby. Entonces fue muy doloroso ese tema. ¿Y cuál era mi única respuesta? Era este versículo. El hombre que no es confiable ni capaz. Entonces tenía que tener la capacidad de seguir buscando de Dios a pesar de lo que estábamos viviendo. Y ahí empezó la tragedia más complicada también, ¿verdad? Y quiero que la cuentes. ¿Cómo fue también tu proceso? Porque mi proceso fue de esa manera. Mi fe fue tocada, o sea, mi fe fue puesta a prueba y me quedaba seguir o renunciar. Pero ese versículo me ubicó. Pero perdemos al bebé, fue el primer bebé. Ujú. ¿Cómo fue la experiencia? Porque también acabas de perder a tu hermano. Pues en algún momento de mi vida, pues en medio de, no sé si tú te recuerdas que en el básico llegaban ciertas personas a hablarte de Dios. Pues yo me recuerdo que estaba de moda la película del aborto Ujú. y pues nos la ponen ahí en el básico. Y yo dije, uy, qué fuerte, yo no podría pues Soportar. perder a un bebé. Entonces fue cuando pasé eso, fue como que lo que me temía me sobrevino Claro, porque estaba pasando eso conmigo, ¿verdad? claro. Pero ese día que yo perdí al bebé porque me dijeron que tocaba hacerle grado y pues ahí sí que fue una anestesia local Claro. y total. Y yo sí sentía que se iba algo de mí muy, muy fuerte, pero, o sea, es como un ciclo de emociones, de que se estaba perdiendo todo. Y, y empezó como que a degenerar nuestra relación, pero Ujú. no solo eso, sino las dudas personales, ¿verdad? Y Claro. insisto, no dejarse presionar también con lo que la gente dice, porque yo me recuerdo que parientes, o sea, familiares, vecinos, que sabían que yo les servía a Dios, decía, no, ¿cómo es posible que te haya pasado eso? Si tú le estás sirviendo al Señor, si yo creo que a ti te decían, ya solo falta que su cama esté en la iglesia Claro. porque tú vivías en la iglesia, yo igual sirviendo al Señor. Y cómo era posible ¿Qué que me pasará eso? pasara eso. Sin embargo, pues tenía que pasar, ¿verdad? Eso no, el primer bebé fue como de duda, Ujú. pero al año venía
otro, Claro, ¿verdad? al año, al año Y, completo. y, y otra vez se pierde a los 3 meses. Ujú, Pero no solo era la pérdida ya de 2 bebés, sino que también una sentencia, ¿verdad? ujú, Donde nos decían que pues ya mi matriz estaba muy afectada y que si yo optaba por tener un tercer bebé, pues era necesario retirarla, claro. porque al más mínimo sangrado, pues Mm, por salvaguardar mi vida era mejor, pues ahí sí que abortarlo, ¿verdad? claro. Entonces era un panorama muy difícil, era un miedo constante que se veía, ¿verdad? Y me recuerdo de algo que nos pasó, que fuimos con un doctor y nos fuimos con unos amigos, no sé si te recuerdas. Nos fuimos con unos amigos, porque no teníamos automóvil en ese entonces. Nos fuimos con unos amigos, nos llevaron a una clínica para ver cómo estaba tu matriz. Dijeron que ya no se podía, por 2 bebés ya no, que sí se podía, había que hacer operación. El costo era muy alto, pero pues no era seguro. Y me recuerdo que fuimos con unos amigos que iba el papá, iban dos chicas, y nosotros íbamos hasta atrás, No, el papá. y de repente me recuerdo de que a nosotros nos dan esa sentencia de decir, si vuelven a intentar tener bebés, es muy peligroso, ¿verdad? Ujú. Y después le tocó a la chica entrar a la clínica, y después, cuando sale, nosotros tristes y ella también triste. Cuando nos subimos al auto, nosotros estábamos así como, bueno, tenemos que ver qué hacemos y hay que seguir adelante. Y a la chica le dan la respuesta que estaba embarazada, pero ella no quería, o sea, no, No, no lo no lo esperaba, o sea, esperaba, no lo no, esperaba. Y mientras ella sufriendo porque estaba esperando un bebé, nosotros sufriendo porque no podíamos tener bebés. Entonces claro, fue un shock muy fuerte, donde, insisto, ese versículo a mí me ubicaba y me seguía diciendo, el hombre que no es confiable ni capaz no se le confía. Y esa fue mi arma siempre, decir, bueno, vamos a tener que seguir tomando la decisión de servirle al Señor como sea. Y me recuerdo de que el segundo bebé fue un poquito más crítico, porque veníamos de un proceso donde ya la relación nuestra estaba muy mal, porque nos echamos la culpa uno al otro, nos decíamos qué hubiera pasado. Me recuerdo que aprendimos la lección de que cuando alguien está esperando un baby, que no lo diga luego, pues, sino claro. que espere. O sea, yo digo que espere unos 5 meses para dar la noticia. Y no es por otra cosa, sino porque a veces hay que cuidar incluso eso por envidias, porque la gente habla. Y esa tragedia nos marcó la vida. Ahí solo fue el inicio de lo que vamos a contar acá en este podcast, porque ahí tu fe también fue acabada, porque me recuerdo que cuando nos conocimos creías en milagros. Claro. Y sí, que yo voy a hacer milagros, que te gustaba ver al pastor Cash Luna y todo, y no viste un milagro. Quiero que nos cuentes esa anécdota, que me gustaría mucho, lo de tu hermano también, o sea, porque está atacando, ahí estamos mostrando de cómo a veces la fe es probada también, ¿verdad? Pues mi hermano pues era un hombre grande, perdón si lloro. No, No es tranquilo. porque no lo haya sanado, pero era mi único hermano, ¿verdad? Claro. Y precisamente en diciembre pues le nace, mira cómo es Dios tan bueno, porque le nace su hijo Ujú. y él se pasó un mes entero chineándolo, arrullándolo, todo, ¿verdad? Y de la nada, el 16 de enero, en mi cumpleaños, él ya se veía Mal. mal, pero él era muy fuerte. Entonces nadie se esperaba eso, ¿verdad? A los 10 días, pues él nos da la noticia que pues tenía algo complicado. Y ahí fue parte del inicio de mi tragedia, porque toda mi vida yo luché con oraciones, que pues mi papá pues tiene operaciones y siempre orando por él en las cirugías. Y mi hermano en esa ocasión pues
había caído pues con un problema estomacal fuerte. Nosotros creíamos que no era para mucho. Y yo me recuerdo de que entramos al hospital y mi papá, pues él sabía que yo me dedicaba a orar, me Claro. dedicaba a ir a hablarle a los jóvenes y me Ujú. dice, mija, entre al intensivo y ore. Y entonces yo entré con fe, ¿verdad? Y le dije, Padre, lo ungí y todo, ¿verdad? Y le dije, Señor, si él se va a salvar, que mueva un dedo, ¿verdad? Porque pues las pruebas de fe. Y regresaba y no veía nada. Entonces, en medio de mi afán de poder ver algo, voy con una enfermera y que también es un llamado a que puedan ser humanos, ¿verdad? Humano. Uno en medio Del del dolor. dolor no sabe ni cómo salir. Ujú. Y recuerdo que voy con la enfermera y le digo, mire, ¿qué necesito para que él despierte, para que él esté bien? Y la enfermera con Con su su... teléfono, ¿verdad? Y con su chicle, ¿va? Y decía, solo que usted necesita, consigue millones, lo lleva a Estados Unidos, le hace un trasplante, se va a salvar, de lo contrario, él en un par de horas muere. Imagínate cómo llevar esa noticia a mis papás que tenían Claro. la esperanza. Entonces me volteo y le digo, perdón, papito, yo no tengo ni un solo centavo para poder hacer algo por usted. Y eso no fue tanto el shock, sino el shock de salir de esa sala Del intensivo. del intensivo y ver a tus papás pararse, decir, ¿qué pasó? Y no había pasado nada. No, yo me Entonces, recuerdo la frase. Es que ya despertó. que ya Ujú. despertó porque Mm. ellos creo que tenían esa fe de que algo se moviera y no se pudo dar. Entonces, nosotros, ¿te recuerdas? Dijimos, a los 3 años vamos a tener nuestro primer bebé. Y no fue así, a veces uno hace planes y también es bueno porque las Ujú. metas son buenas y más es en estas fechas de fines de año, inicio de año, el poder tener unas metas, pero también uno tiene que entender que siempre hay un margen de error. Claro, Entonces, cuando uno entiende eso, no se lastima tanto claro. y cuidar que las personas vengan y siembren algo en tu corazón, porque fue lo que a mí me Mm. pasó, que me fueron destronándome de la fe que tenía prácticamente, ¿verdad? Claro. Porque después de los abortos, yo recuerdo la historia de que yo estaba trabajando en, y era un negocio a puerta abierta, ¿verdad? Ujú. Y era tiempo de duraznos. Mm. Y con un amigo, pues nos hicimos la oferta de nuestra vida porque nos dieron como 50 duraznos y yo los tenía en mi mesa, ¿verdad? Y cada vez que me volteaba, se perdía uno, se iba otro, se iba otro. Mm. Y cuando yo veo quién era una mujer embarazada. Y le digo, ¿por qué te estás robando mis duraznos? Y me dice, es que mi esposo es albañil y no me dejó nada Para comer. para comer y yo tengo mucha hambre. Mm. Y ella con el tremendo estómago, entonces uno le dice, bueno Dios, ¿y por qué a mí Porque, no? Porque yo sentía que estábamos bien para poder tener un bebé, pero sin embargo no, y hay yo cosas creo, que no. estoy completamente seguro que para los que hoy están viendo este podcast han pasado cosas como esas. Y si hay alguna pareja que está pasando esto, creo yo que mi consejo, o más bien ¿qué puedo decir? Mi reflexión es que uno a veces en medio de una oración dice, Señor, úsame. Señor, aquí está mi vida, como tú quieras, hazlo como tú quieras. Pero uno no se imagina cómo Dios va a trabajar ahí.
este fue un proceso donde ambos vivimos esa tragedia, pero mi respuesta, siempre que le preguntaba a Dios, mi respuesta estoy probando qué decisión toman los dos, estoy probando qué decisión, porque quiero confiarles algo más. Y en medio de todo eso, el Señor siempre me recordaba, toma buenas decisiones, el hombre que no es confiable ni capaz. Y yo sentía que Dios preguntaba, ¿eres confiable? ¿Eres capaz? Te voy a dar esto. Y a veces uno, cuando se casa por emoción, dice, Señor, aquí está mi vida, te vamos a servir, pero no sabe el proceso por el cual el Señor lo va a hacer pasar. Y ese proceso de perder 2 babies, se murió tu hermano, fue un proceso bien difícil. Y la fe ahí fue probada, como dice la palabra, como el oro. Porque creo que lo que Dios a veces nos da no es cualquier cosa, es algo grande, pero te tienen que probar para dártelo. Y creo yo que al final, si alguno está pasando por esto, es decirle que hay que tomar buenas decisiones en medio de esa tormenta, en medio de lo que están viviendo. Hay que tomar decisiones, y las decisiones tienen 2 puertas, o una mala decisión o una buena decisión. Y el hombre, creo yo que es importante que sepa que le confiaron una familia, y esa familia la tiene que dirigir conforme las decisiones que tiene, conforme las decisiones que toma. Entonces fue una tragedia bien complicada, fue una tragedia bien difícil. Yo pensaría que también una de las cosas que aprendí es de que si hay alguien que está pasando por eso, ¿verdad? Si ha perdido bebés, que busque realmente ayuda, que no se lo calle, pero no con cualquier persona, porque a veces las personas en su afán de quererlo ayudar a uno te empiezan a recordar como lo hacían conmigo, pero usted, claro, pero si usted oraba, pero si usted servía. Y entonces ahí, en vez de ayudar, empieza como que un enojo a tu vida y decir, si es cierto, o te ponen en tu lugar y decir, si es cierto, ¿y por qué me está pasando eso a mí? Claro. Entonces el mejor consejo también es buscar a personas que quizás hayan pasado lo mismo, porque solo ellos van a poder entender y comprender, porque lo que el enemigo quería hacer conmigo era callarme. Yo cuando salí y me hicieron los legrados, empecé a callar, y entonces y a cargar amargura. Empecé a tener un corazón de amargura, alejarme de la palabra de Dios, de lo que Él decía, de sus promesas. Entonces la recomendación es que no se lo callen, busquen ayuda. Y que busquen ayuda como dices, de una persona que sea sabia, porque pasar este proceso no solo decir, ahora hay que hacer esto, no. Creo que hay personas sabias que pueden aconsejarlo a uno y que le pueden dar dirección. Y sobre todo dejar que Dios trabaje en ese proceso, porque a veces metemos las manos nosotros y pensamos que Dios se olvidó de nosotros, pero creo que tenemos que dejar que Dios trabaje en ese proceso que estamos viviendo. Bueno, este fue el segundo episodio, la tragedia. Les contamos un poco acerca de lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, y espero realmente que les estemos ayudando con todo lo que ustedes están escuchando acá en este segundo episodio. Viene el tercer episodio, así que atentos. Gracias a todos los que comparten este contenido. Si tienes a una persona que necesita ayuda, comparte y compártela, y que pueda ser de bendición para esa persona. Te esperamos en el tercer episodio, que va a estar muy bueno acá en Matrimonios en Declive.